tardes para todos. Aquí estamos nuevamente con el programa de la Iglesia Cristo Viene, porque es así, ya todos los cristianos lo sabemos, que dentro de pronto el Señor llega nuevamente a la tierra. Esperemos que este programa sea de bendición para todos. Le mandamos saludos a los hermanos de Carmelo y a todos aquellos que nos están viendo, que sabemos también que hay gente en Argentina, algunas personas que miran allá también. Así que muchas bendiciones para todos y vamos entonces a la palabra de hoy. Recordamos antes entonces el horario de los cultos, que es jueves y sábado a las 18 horas y la reunión de los jóvenes los lunes a las 18 horas. Esas son las actividades que hay en la iglesia por ahora. Vamos entonces a la palabra de hoy, que está en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 6. El título dice: El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Palabra del Señor. Bueno, como vemos entonces aquí en esta parte, nos está diciendo que tenemos que aprender a reconocer quiénes son de Dios y cuál es el espíritu que no es de Dios. Porque sabemos, y ya se ha comprobado, que hay muchos profetas, falsos profetas, que actúan como si fuesen de Dios, pero en realidad dentro de su corazón no son de Dios. Por eso dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, que también estamos viendo las cosas de algunos profetas, de algunas iglesias que se dicen cristianas, pero que en realidad es una tapa nomás que tienen por fuera y que en el centro, en su corazón, no son de Dios. Por eso dice que en eso se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabemos que Dios mandó su Hijo Jesús a la tierra. Y ahí fue cuando Dios se hizo carne en su Hijo. Los que reconocemos que Jesús fue hombre, como un hombre común y corriente, que fue Dios hecho carne, son los cristianos. Porque las otras personas que no reconocen que Jesús estuvo en la tierra como Dios y Hijo de Dios, esas personas no son de Dios. Por eso dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Es decir, todas las, no sé si hay iglesias o algo así, que no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, que vino justamente para salvar al mundo, para librarnos de los pecados. Quienes no reconocen esa fase de Dios, no son de Dios. Y el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y ahora ya está en el mundo.
Sabemos también por todas las cosas que están pasando, por ejemplo, la pandemia, la famosa pandemia que está en el mundo, es una cosa que no es de Dios, que ha sido provocado, y justamente por personas que son anticristo, que no creen en Cristo. Por eso aquí dice: vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y es así, y la palabra lo está diciendo, y los hechos que están ocurriendo en este mundo está demostrando que el anticristo ya está en el mundo. Y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sabemos, ¿verdad?, que los que pertenecemos a Dios o los que creemos en Dios, el enemigo está vencido. Porque Dios es mucho mayor que el anticristo, que es Jesucristo. Es mucho mayor que Él, y Él lo venció. Él venció a la muerte y lo venció al anticristo. O sea, entonces, que nosotros ya lo vencimos por medio de Jesús. Obviamente que nosotros tenemos que seguir la conducta, en lo posible, la conducta que tuvo Jesús en la tierra, porque no es ir con Dios así nomás, o ir al cielo directamente sin haber tenido que pagar el precio que se debe pagar, ¿no?, en este mundo, porque Cristo pagó un precio muy alto, que creo que nadie quisiera estar en el lugar que estuvo Jesús. Al menos me parece que es el sufrimiento que Él tuvo por todos nosotros, nadie se lo puede imaginar, ni nosotros nos imaginamos cómo debe haber sido el dolor de Él. Y el dolor que tiene ahora por todas las personas que no reconocen a Jesús y que no reconocen que Cristo, que Dios existe y que Cristo viene a la tierra y que vuelve otra vez nuevamente. Pero en este caso va a volver para llevar a su pueblo, para arrebatar a su pueblo para Él. Dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Claro, las personas que son del mundo no se interesan en absoluto por las cosas de Dios y oyen lo que les conviene oír o lo que les sirve oír de este mundo. Y por eso mismo no escuchan la palabra de Dios. A veces uno quiere hablarles y te dicen: no, deja eso, no me vengas a mí con Dios, que no. O piensan que hay tiempo también, sí, a veces como que dejan para portarse bien más adelante, sí. Total hay tiempo. Sobre todo los jóvenes, ¿no? Que piensan que, sí, y no es tan importante. Que no es importante eso. Dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Claro, las personas que conocen a Dios no se escuchan. Claro, pero prestan atención a lo que uno dice, pero las personas que no son de Dios no nos dan importancia y al contrario, no están dispuestos a escuchar. Pero tenía una pequeña reflexión sobre eso, que siempre la traigo escrita porque no después me olvido. Que habla justamente de las falsificaciones. Tenemos dos versículos, uno está en Gálatas 1:7, que dice: hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el otro es el que acabo de leer, que es Primera de Juan 4, dice: no creáis a todo este espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y el versículo 3, que dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Hay un pequeño ejemplo acá, dice, de algo falso que sucedió a una persona. Dice: la cajera examinó el billete con el que iba a pagar mis compras. Lo pasó por los rayos ultravioletas de un pequeño detector y luego me lo devolvió. Lo siento, señor, es falso.
Estupefacto tomé el billete y le di otro que la cajera aceptó. Al llegar a casa examiné minuciosamente el billete rechazado y lo comparé con otro. Realmente no veía ninguna diferencia. Las falsificaciones abundan en muchos ámbitos: billetes falsos, marcas falsas, diversas imitaciones. ¿Sabía usted que en el ámbito espiritual Satanás es el gran especialista de la falsificación? Existen varias religiones que se parecen mucho al cristianismo. ¿Cómo podemos distinguir lo verdadero de lo falso? El apóstol Juan nos lo revela en esos versículos que yo acabé de leer, que es el capítulo 4 de Primera de Juan, del 1 al 6. En primer lugar, estas religiones no aceptan que Jesucristo, el Hijo de Dios, venido en carne, se hizo hombre para vivir entre los hombres. En segundo lugar, hablan según los principios del mundo y el mundo los escucha. Y en tercer lugar, no se someten a las enseñanzas de los apóstoles. Estos son criterios, nos permitirán descubrir a esos falsos profetas y sus peligrosas falsificaciones de la verdad. Cuanto más se parecen a ella, más peligrosas son. Todo lo que oímos sobre Jesucristo, sometámoslos a la luz penetrante de la palabra de Dios. Todo está ahí, pues el fundamento del cristianismo es Jesucristo. La verdad está en Jesús, como dice en Efesios 4:21. Aunque algunas religiones toman algo del cristianismo, en realidad son falsificaciones de la verdad. Esas religiones consideran a Jesús como un hombre y un profeta notable, pero niegan totalmente su divinidad. Lo respetan, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios, Dios Hijo. Esto está en flagrante contradicción con lo que nos enseña la Biblia respecto a Jesús, Dios manifestado en carne, como dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan, primer capítulo, del 1 al 14. Su mismo nombre afirma lo que Él es. Jesús significa Dios Salvador. Todo cristianismo se basa en esta persona. Atentar contra Él es atacar el fundamento de la fe cristiana, y entonces todo se derrumba. El que rebaja a Jesús al nivel de un simple hombre pierde todo. Y no tiene la revelación de Dios, ya no tiene la revelación de Dios, ni Salvador, ni paz, ni esperanza. ¿Por qué? Porque es su persona la que da todo el valor a la obra que Él cumplió. Y es por medio de esta obra que Él salva a los que creen en Él. Solo una persona divina podía revelar plenamente a Dios y satisfacer las exigencias de su santidad. Esto fue lo que Jesús hizo en la cruz. Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, como dice en Juan 5:39. Esta es nuestra única garantía para no dejarnos descarriar por los que corrompen el Evangelio de nuestra salvación. Bueno, esta era la reflexión que tenía sobre cómo saber quiénes pertenecen a Dios y quiénes están con el mundo, porque el anticristo ya está y hay que tener mucho cuidado y pedirle a Dios discernimiento y entendimiento y sabiduría para poder distinguir o discernir y no ser engañados. Y no ser engañados, exactamente. Pero justamente
para no ser engañados es bueno, es importante y necesario justamente conocer la palabra de Dios, porque uno puede entrar a cualquier lugar, muchas veces entramos buscando a Dios en un lugar que después vemos que no es. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Justamente prestando atención a lo que se predica. Y bueno, si no está lo que se predica en la Biblia, no es para salir de ahí. Hay que salir corriendo. Ahí está, tiene que ser muy fiel la prédica, saber que lo que estamos escuchando va de acuerdo con la palabra de Dios. Y obvio, si hay cosas que uno a veces entra con total ignorancia por primera vez, sin haber estudiado la Biblia, porque hay gente que también nunca ha leído una Biblia, bueno, es necesario tomarse el tiempo, ¿verdad? Y buscar de las personas preparadas que están para saber, pero siempre también recurrir principalmente a Dios, porque aunque nosotros no hayamos leído una Biblia, no hayamos entrado nunca en la iglesia, hay alguien que siempre está ahí para hacernos ver lo que es de Él y lo que no. Y creo que todo ser humano en un momento de la vida recurre, ay Dios mío, ayúdame, ay Dios mío. Bueno, a ese Dios mío que le pedimos, ayúdame a pagar una cuentita, ayúdame. Bueno, a ese le pedimos, bueno Señor Dios mío, ayúdame a saber si esto es el camino que yo tengo que recorrer verdaderamente, si este lugar es de Dios o no, si esta persona lo que dijo, si queda en duda, es tuyo o no. Y bueno, y quizás Dios ponga en el camino a alguna persona que te explique la Biblia, que te hagan o que preguntes y te saque de dudas, o sea que no es nada, es para tener cuidado, sí, es para tener cuidado porque dice que cada vez que pasa, cuanto más pasa el tiempo, más engaño hay, más falsos profetas, como decía ella, hay. Pero también Dios está ahí, Dios está esperando que nosotros vengamos a Él para sacarnos todas las dudas y para acercarnos. Y con todo el amor, Él nos va a enseñar y nos va a guiar el camino. Exactamente. Bueno, vamos a ver, Daniel. Bueno, muchas gracias por darnos esta oportunidad aquí en el canal. La verdad que es cierto, lo que dicen mis hermanas en Cristo, que el día de hoy tenemos que estar alertas, Señor, a los peligros, Señor, que la gente está poniendo en el camino, para que sean trompezados, para que sean engañados esa gente por falsos profetas, que pueden llevarlo al infierno también, que conozcan las iglesias, que los pastores se pongan a la brecha de Dios para que puedan atrapar esas ovejas que están perdidas en las calles, que están esas familias que están destruyéndose una a otra. El diablo ha tomado control en todo eso. Yo creo que es tiempo que las iglesias se despierten una vez por todas, para que la gente sea salva en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Yo reconozco de la cantera que el Señor me arrancó del mundo, de lo que yo era en esa vida, Señor, hace 10 años atrás. La verdad que hemos tenido tropiezo cada día, Señor, pero la verdad que es hermoso porque dice que Dios pone las piedras en el camino, es para que podamos aprender, para que podamos enseñar al mundo la verdad, lo que es verdadero, lo que es falso. En este día, Señor, queremos que tú estés guiando a esas personas que están con muchos problemas en las familias, con esos niños que están en las calles, esa gente que está perdida en la droga, la gente que está haciendo cosas que no es de Dios, aquellos que están dentro de las iglesias, que los pastores le digan la verdad, una vez por todas, lo que es bueno y lo que es malo, que es el momento que nosotros podamos salir adelante escuchando la palabra, la verdad de la palabra, porque hay falsos profetas que están diciendo otras cosas que no son de Dios y a veces no usan a Dios como escudo, pero no es Él, son cosas del mundo que están haciendo y Satanás es muy astuto para hacer ese trabajito. Nosotros pedimos en este momento que los pastores abran los ojos, que saquen ese manto que tienen en su cara, Señor, para que sean libres de todas esas opresiones que le pone el diablo, para que la gente caiga en tentaciones malas, para que sean edificar a las personas que Dios puedan poner en el camino, para salvar las almas que están en las calles perdidas,
En este momento yo le doy gracias al Señor porque la verdad que mi familia está restaurada en la iglesia, toda mi familia íntegra. Tenemos 10 hijos, la verdad que le doy gracias a Dios porque yo fui el último que entré a la iglesia, la verdad que es una cosa muy hermosa. Le pido a aquellas personas, a aquellas familias que están destruidas, que están en problemas grandes en cada uno, que conozcan a Dios, que busquen la iglesia verdadera, que le hablen la palabra verdadera de lo que Cristo vive, que a veces hablan de iglesia de Cristo, que es un Cristo que es muerto, pero la verdad que hay un Cristo que vive y el que sana, el que liberta. La verdad que es el socorro más grande el que podemos socorrer, es a Él, y Él que nos saca de las aflicciones, de los dolores, de los problemas grandes que tenemos en la familia. En este momento, que son los últimos tiempos, Satanás está muy furioso, está destruyendo muchas familias, y la verdad que yo estoy muy agradecido de venir a este canal porque todo lo que Dios ha permitido. Gracias por ahora en este momento. Hola, hermana Graciela. Buenas tardes, soy Graciela. Bueno, es la primera vez que vengo a compartir con mis hermanos, feliz de poder hacerlo, pidiéndole a Dios la guía, por supuesto, y para que esta simple palabra, pero poderosa, del Señor, pueda ser de bendición. Está en Esther 4:1 al 3. En nombre de Jesús. Muy bien. La tristeza de los judíos. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes. No comían nada, lloraban amargamente, y la mayoría de ellos se acostó sobre ceniza y se puso ropa áspera. Bueno, este es un pasaje que está en la historia de Esther, la reina. Esther, que era una jovencita, huérfana, que había sido criada por un tío cuando fallecieron los padres de ella, Mardoqueo. Él la cuidó con mucho amor y ella era una doncella muy buena y muy hermosa. Sucedió que en los tiempos del rey Asuero, el rey había hecho fiestas en su palacio, como ellos acostumbraban para mostrarle al pueblo las riquezas, cuánto tenían, se sentían felices, y esas fiestas duraban días. Después de varios días de esa fiesta, el rey envía a sus, vamos a decir, soldados cercanos a buscar a la reina, porque saben que en aquellos tiempos, si bien el rey tenía muchas mujeres, él las mandaba a buscar. Si no, ellas no podían venir a su presencia. Si una de esas, la reina, por ejemplo, cualquier mujer de esas, venía a su presencia sin ser llamada, el castigo era la muerte. Lo contrario era, cuando hallaban gracia, que el rey estirara su cetro y ahí le perdonaba la vida. Bueno, la reina Basti, la esposa de él, no quiso venir en ese momento. El rey se enojó muchísimo y consultó con esos soldados cercanos que se acostumbraba a consultar qué podía hacer en cuanto a la actitud de la reina, y le fue aconsejado que no fuera más reina ella, que se buscaran doncellas en el país y él eligiera una nueva reina, porque iba a ser como un ejemplo para las mujeres. Porque si no, decían que la desobediencia de la reina ante su rey, ante su esposo, iba a ser imitada por todas las mujeres. Entonces, el tomar esa actitud iba a ser como miren lo que le sucede si toman la misma actitud. Entonces, bueno, fue del agrado del rey. En eso envían por todo el país buscando las doncellas y ahí aparece Esther.
se acostumbraba que ellas, eran escogidas y se ponían con muchas hay sirvientas que las cuidaran y llevaban 1 año de proceso. Se les, vamos a decir, hacía una purificación, una limpieza, con perfumes, mirra, óleos, hasta que al año recién iban ante la presencia del rey. Que ese tratamiento hoy llevado a la vida de un ser humano, para llegar nosotros a la presencia de Dios, que es cuando el Señor venga a buscar su iglesia, no tenemos 12 meses, tenemos más tiempo, gracias a Dios, pero tenemos ese tiempo también para purificarnos y limpiarnos, haciendo, en primer lugar, reconociendo a Jesucristo, como dijo la hermana, como nuestro Salvador, reconociéndolo. Al reconocerlo a Él, obvio, lo dejamos entrar en nuestra vida y ahí empezamos un trabajito para ese día, el de las bodas, que es cuando el Señor viene a buscar su iglesia. Y ese trabajito implica entonces, dejarnos limpiar, es pedirle a Dios la guía para ver, Señor, en qué estoy mal, qué tengo que cambiar, qué tienes tú para mi vida. Y todo es ir creciendo, dejando las cosas malas detrás, lo que nosotros aún muchas veces creíamos que era bueno. Y entonces acercarnos al Señor. ¿Para qué? Para llegar a que el Señor nos lleve con Él. Acá ese proceso lo hizo Esther y llegó a ser reina, porque fue del agrado de Dios. Cuando la presentaron a ella, fue del agrado de Dios. Y esta Esther fue la reina que quitó la tristeza de este pueblo judío, que la tristeza que acá habla, que hoy no lo vamos a profundizar por el tiempo, era porque había un decreto de muerte sobre el pueblo judío. Entonces Esther fue la que se presentó ante el rey pidiendo por su pueblo. Le fue concedido el deseo y el día que estaba decretado para muerte del pueblo judío se convirtió en día de fiesta, porque fue salvo por orden del rey, se le perdonó la vida. Y no solo eso, recibieron muchas bendiciones y se reconoció que el rey de los judíos era el rey mayor que había. En otro momento vamos a profundizar porque es una palabra hermosa, pero vemos el beneficio de presentarse ante el rey lo mejor que podemos, con nuestras vestiduras blancas, tratando de ser cada día mejores, como ella, que dejó en ese proceso todo lo malo y se presentó ante el rey con una blancura, una humillación, una sencillez y humildad que agradaron al rey. Y a raíz de eso fue bendecido todo el pueblo judío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Esperemos que esta palabra le haya sido de bendición para todos. Hasta la próxima. Amén.